Muy buenas de nuevo. Después de este café que hemos compartido entre todos, tenemos la segunda mesa redonda aquí para compartir un rato con uno de los premiados en transformación digital, con Javier Arroyo. Nos acompañan Paco Bernal, de Optenet, y Pablo, Manager Director de FM Logistic. Entonces, no tiene nada que ver la compañía que vamos a conocer ahora con la que acabamos de compartir. Los 250 años de Osborne no son los 10 que lleva Smarttic desde que se lanzó al mercado, pero sin embargo es una empresa que está generando una revolución en el mundo educativo, sobre todo en el tema de las matemáticas, que es en el foco, una empresa 100% digital, y vamos a compartir con ellos sobre todo cómo este tema tan en boga de hoy en día, que es esta inteligencia artificial, se puede aplicar al aprendizaje de los más pequeños de la casa, ¿no? Cómo podemos conocer un poco más esto de la inteligencia artificial, realmente cómo tenemos un elemento práctico. Bienvenido y sobre todo, primero enhorabuena por el premio, Javier. Muchas gracias. La primera pregunta, me gustaría conoceros un poco más, ¿no? Porque aparte de Smarttic, que no sé si todos lo conocéis, pero se trata de que lo conozcamos un poquito más, cuéntanos un poquito de vosotros. Como emprendedores, ¿sois dos cofundadores? Sí, somos dos cofundadores, Daniel González de Vega, que es mi socio, y yo. Nos conocimos pues cuando trabajamos en consultoría estratégica en Accenture. Desde entonces, pues compartimos afición, que es correr maratones, y entonces pues hemos seguido siendo amigos todos estos años, ¿no? Hemos entrado juntos hasta que, pues un buen día se nos ocurrió la idea, ¿no? Nosotros, yo no diría que somos emprendedores en serie de estos que montan una cosa, otra, hasta que les sale, e incluso cuando les ha salido y han ganado mucho dinero, vuelven a montar y se vuelven a meter en otro follón, ¿no? Nosotros venimos más del mundo de los negocios, en mi caso de consultoría, en el caso de Daniel luego derivó, él después de Accenture se fue a INSEAD a hacer un MBA, luego entró en Capital Riesgo, luego se fue a Dubái y a la vuelta, pues surgió esto, ¿no? Entonces él viene más del mundo de finanzas, de inversiones, de todo este lado, y yo más del mundo de los negocios, ¿no? Entonces, sobre nosotros, en cuanto a formación, Daniel es ingeniero industrial, MBA por INSEAD, yo soy economista en la Universidad Autónoma de Madrid, luego hice un MBA en Bruselas, en la Escuela de Comercios de Solvay, y luego estudié en Harvard un executive, ¿no? Entonces, pues al final somos gente que hemos tenido una formación muy internacional, hemos vivido mucho tiempo fuera de España, yo he vivido pues en total 9 años fuera de España, previamente estudié en el colegio alemán, con lo cual me he educado en varios sistemas educativos. Siempre me ha llamado mucho la atención porque cuando sale un informe PISA, por ejemplo, hay países que lo hacen muy bien y otros que lo hacen mal, ¿no? Entonces, y especialmente matemáticas, que a mí me parecía, para nosotros ya nuestra asignatura favorita en el colegio, ¿no? y que yo lo percibo pues como un idioma, ¿no? Algo que es más una estructura mental y una forma lógica de pensar más que una materia complicada y fea todos escuchamos los comentarios, ¿no? de odio a las matemáticas, se me dan fatal, yo soy de letras, o sea, cosas así que dices, joder, en primaria, ¿cómo vas? O sea, no eres ni de letras, o sea, no se te pueden dar las matemáticas, al final es un tema de método, de cómo te lo enseñan, más que del contenido de la materia en sí, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestro pasado. Yo después de consultoría me uní a una empresa que acaba de empezar en marketing deportivo, que a los 5 años la vendimos a un grupo inglés. Entonces, pues eso fue con los pocos ahorros que teníamos y las ganas. Y las ganas, y surgió la idea, pues nos lanzamos a montar esto. Javier, ¿se me oye? Enhorabuena, sí. Enhorabuena por el premio. Nos cuentas que es un tema educativo, pero creo que es interesante que nos cuentes el origen de cómo detectáis la necesidad. Vale. Como la mayoría, como muchas de las, yo diría que la mayoría de las startups y de los emprendedores, al final todo obedece a una necesidad o a una situación personal, ¿no? Pues empiezas a tener hijos y te empiezas a preocupar y dices, ¿a qué colegio les llevo? Entonces, pues ya empiezas a leer sobre educación y joder, yo todo lo que leía era bastante negativo.
por un lado, PISA en España lo hacemos bastante regular. Bueno, y no solo en España, o sea, salvo Asia y alguna excepción europea, pues Países Bajos, Suiza, Noruega, algún país, alguna excepción europea, el resto de Europa tiene malos resultados, Estados Unidos peor que Europa y Latinoamérica peor. Y en Asia, en África ni se examinan, ¿no? Entonces, con lo cual dices, ostras, qué noticias más malas, ¿no? Y especialmente en matemáticas las notas son muy malas. Eso por un lado. Por otro lado, lees que la mayoría de las profesiones del futuro tienen como base las matemáticas. No solamente en términos cuantitativos, sino también en los trabajos mejor remunerados en el futuro van a estar relacionados con análisis de datos, científicos de datos, desarrollo, biotecnología, etc., ¿no? Entonces, digamos que no tenemos el lujo de tener un niño que no vaya bien en matemáticas. Entonces, bueno, pues con esas noticias y estudiando lo que había en el mercado, vimos que se podía mejorar los métodos existentes, ¿no? Tienes por un lado el colegio y por otro lado tienes, bueno, pues todos aquellos métodos extraescolares, ¿no? Entonces, en el colegio son dinámicas que son muy difíciles de cambiar. La educación, y yo no entro en ningún tema político, pero está muy politizada y nadie se pone de acuerdo. Basta que uno diga una cosa para que nosotros digamos. Entonces, cambiar cosas ahí desde la base es muy difícil, es muy difícil. Entonces, como startup que tienes poco dinero, poco tiempo y necesitas mucho foco, no te puedes poner a pelear con las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacer algo por nuestra cuenta. Estudiamos qué había en el mercado. Todo lo que vimos en el mercado eran métodos más tradicionales, pues como puede ser Kumon, cuadernillo rubio, pero todos en papel, desaprovechando las nuevas tecnologías, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, unido a todo esto, PISA te dice, bueno, PISA dice muchas cosas, ¿no? Pero yo me quedo con lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, dice dos cosas. Uno es que la educación tiene que tender hacia la personalización. Es decir, una educación de talla única ya no satisface a todos los tipos o todos los perfiles de niños, ¿no? Entonces, la educación tiene que tender hacia la personalización. Y por otro lado, dice que un error muy común, PISA examina a niños de 15 años. Un error muy común es actuar o poner remedio cuando el niño suspende, que es en secundaria. Pero el problema está en la base, o sea, hay que actuar mucho antes. Cuando juegas el partido de verdad es en primaria. Si la base no es sólida, pues el niño va renqueando y llega a secundaria y pum, y cae en el foso, ¿no? Entonces, a ver, Javier, sí. ¿Qué es lo que vendéis? O sea, ¿cuál es el producto? Vale. ¿Cómo está conformado? ¿Es una app? ¿Es un canal abierto tipo únicos? ¿Es de divulgación? ¿Es algo reglado? ¿Cuál es la estructura de vuestro servicio? Smartick es muy sencillo. Smartick es un método online para aprender matemáticas para niños de 4 a 14 años. Y consiste en lo siguiente. Bueno, basado en inteligencia artificial, que esto nos permite adaptar el contenido al ritmo y a la capacidad de cada niño. Entonces, hacemos un test de entrada que conceptualmente el concepto es muy simple. Yo hago un barrido desde la base y ahí donde falla o donde contesta muy lento, lo anoto, diseño un plan de estudios único para ese niño en concreto, con las áreas en las que tiene carencias. Es distinto para cada niño. Es distinto para cada niño. Pero no solamente eso, vamos un paso más allá. Este plan de estudios, que ya de partida es único, somos capaces de adaptarlo en tiempo real a su comportamiento. Y te pongo un ejemplo. Le ponemos un ejercicio. En cada respuesta medimos una cosa que es de locos. O sea, entre 20 y 50 puntos de datos, pues la velocidad de resolución, obviamente si responde bien o mal, qué tipo de concepto es, porque en función de eso tiene que superarlo 1, 2 o 3 veces. O sea, medimos de 20 a 50 variables, las valoramos, las evaluamos en ese instante. Imagínate como un generador. Entra un input con unas variables con una puntuación y en función de cómo puntúen se genera en ese mismo instante un output. Porque, o sea, conceptualmente, desde el punto de vista pedagógico, la idea es, yo soy capaz de averiguar, gracias a la tecnología, cuál es el nivel de capacidad de cada niño. Y lo que hago es, le tengo trabajando todo lo cerca posible de esa máxima capacidad, pero sin frustrarle. Porque las matemáticas, si no te salen, están muy estigmatizadas. Si a un niño no le sale en clase, todo el mundo piensa que es el tonto de la clase. Entonces, ¿ese modo juego es divertido, digamos? Ese modo, eso es delicado. Es más ameno que el colegio, pero no dejan de ser deberes. O sea, al final, la filosofía de Smartick es trabajo diario, poco tiempo, 15 minutos al día, pero muy concentrado. O sea, hay que esforzarse, son rutinas, es entrenamiento,
y es práctica diaria. O sea, es más divertido, está gamificado pues con unas estrellas, una barra de energía, luego tienen un avatar que pueden ir decorando en función de las estrellas que ganan. O sea, está todo muy bien pensado, muy bien diseñado, pero son deberes. O sea, no, digamos, si un padre o una madre compra Smartick pensando que es un juego, o sea, se va a dar de baja enseguida, porque no podemos ni queremos competir pues con la Play, con Xbox o lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, sí hacéis esto de la gamificación, sí, y lo hacéis contento. Es fundamental, porque al final Estoy viendo las caras y estás haciendo un montón de clientes in situ, ¿sabes? O sea, está clarísimo. No, sí. Bueno, la gamificación yo creo que es en nuestro sector, o sea, en nuestra empresa es fundamental, porque estamos hablando de niños que trabajan solos, además, sin la ayuda de los padres, y son niños que a lo mejor están 4, 5, 6, 7 años haciendo Smartick. Entonces llega un momento que esto es como lavarse los dientes, les gusta, no, pero saben que lo tienen que hacer y lo hacen. ¿Te protestan? Pues sí, claro, te protestan mucho, pero ellos saben que hay que hacerlo. Entonces, o lo gamificas y les motivas de alguna manera, o es todavía más difícil. Te voy a preguntar en este sentido. Has hablado de la educación y ¿crees que va a seguir de la misma manera el entorno educativo? Maite decía al principio que habéis encontrado un océano azul. ¿Cuánto tiempo va a estar abierto este océano azul? ¿De verdad vamos a seguir en ese océano para que Smartick siga creciendo? ¿Alguien? Pues ojalá. ¿Qué o sea, desde el punto de vista de Smartick, nosotros no paramos de innovar, ¿no? Como decía Bill antes, la innovación es absolutamente clave en nuestra empresa. Nosotros cada 5 semanas sacamos una versión nueva, con nuevos contenidos, mejoras de usabilidad, quitamos ejercicios en los que los niños se estancan, mejoramos la algoritmia, hacemos un montón de cosas cada 5 semanas rigurosamente. Vamos a sacar productos nuevos, un producto nuevo para comprensión lectora. Hemos sacado coding para que los niños aprendan a programar, o sea que vamos avanzando ahí, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos el mapa de producto muy claro y lo que queremos hacer de aquí a 5 años, ¿no? Desde el punto de vista del sistema educativo, pues es una pregunta muy compleja. Yo creo que vamos a ver antes un cambio en la universidad que en los colegios. En la universidad, como la vivimos hoy en día, que haya un profesor a una clase a 100 alumnos, unidireccional, donde no hay apenas, no se interactúa, los alumnos apenas presentan un trabajo delante del resto, no trabajan en equipo. Yo creo que eso va a cambiar, con los mocks, con que te puedes hacer literaria a medida. O sea, yo creo que eso sí que va a cambiar mucho. Los colegios, mi visión del colegio, yo creo que lo que tiene que cambiar principalmente es el rol del profesor. O sea, el profesor tiene que pasar de ser un transmisor de conocimiento a ser un gestor de la clase, ser un facilitador. ¿Por qué? Porque hoy en día hay todo tipo de aparatos. Los niños tienen un smartphone, tienen tablet, tienen ordenadores. O sea, el conocimiento ya no es como antes, que te lo transmitía o un libro, o la enciclopedia Larousse, o tu profesor, etc. El conocimiento está ya ahí, está en Internet. Entonces, no tiene mucho sentido pasar toda la educación memorizando cosas, sino yo creo que lo que hay que desarrollar son habilidades de pensamiento crítico. O sea, que el niño tenga varias fuentes de información, sepa discriminar información relevante e irrelevante, sepa asociar mentalmente información de diferentes fuentes, sea crítico con lo que estudia, con lo que él sepa redactarse sus propios apuntes, etc. Entonces, en este contexto, tiene sentido metodologías personalizadas como Smartick. O sea, no tiene sentido que el profesor esté en la trinchera corrigiendo ejercicios porque nunca va a poder atender a la diversidad como lo puede hacer una máquina. O sea, yo, en cuestión de milésimas de segundo, puedo poner ese ejercicio que necesita ese niño. Un profesor no puede atender a 28 niños. Al final, ¿qué ocurre? Fija un ritmo medio. Y los que están por arriba, el primer mes lo pasan siempre evaluando, ¿no? A ver qué clase va a tocar este año. Fija un ritmo medio que además se suele tender a bajar un poquito, porque políticamente es más correcto no dejar a ningún niño atrás. Los de altas capacidades o los eternos olvidados de este país, o sea, pues oye, si has terminado, entretente o ayuda a algún compañero, tal, pero no des por saco, ¿no? Y más o menos. Entonces, se va a un ritmo medio que en realidad, siendo muy crítico, satisface a muy pocos. Satisface a los que están ahí. El de arriba se aburre, o aunque no se aburra, digamos, está dejando capacidad ociosa, que es una lástima, y el de abajo, es que llega un momento que haga lo que haga, es que no puede llegar al ritmo. Entonces, se va dejando huecos y esto es como el Tetris. Pero y se va llenando y ya no ¿Cómo avanzas. encaja
vuestros servicios con el programa lectivo académico oficial, con el profesor de la asignatura, con la dirección de estudios del colegio. O sea, eso como enchufa, porque si le enseñas cosas de las que luego no le van a evaluar, o vas por delante o por detrás del... Sí, te voy a dar datos porque nosotros somos muy de datos y además me que gusta encaja bien, justificar pero las ¿cómo? cosas. ¿Cómo? No, ¿qué tal sino cómo? Entonces, te cuento una cosa. Nosotros, o sea, Smartick es para particulares como complemento al colegio. Pero dicho lo cual, hay 25 o 30 colegios en el mundo, en México, en Colombia, en España, en Estados Unidos, que hacen Smartick a diario como parte del programa, ¿no? Y aquí hay un caso muy llamativo, que es el Colegio Padre Coloma, que está en San Blas, un colegio público con 30 y pico nacionalidades, 80 y pico % de inmigración, etc. Estos, sabes que la Comunidad de Madrid hace una prueba en sexto de primaria, te evalúa de lengua, matemáticas. Entonces, este colegio tenía un 5,4 en matemáticas antes de empezar Smartick y a los 3 años tuvo un 9,4, entre los 5 colegios mejores de la comunidad. O sea, que ayuda. Pero te doy más datos. Nosotros somos muy frikis de medir todo. Entonces, entre el mejor de la clase y el peor de la clase, hay una diferencia académica de 2 cursos escolares. Niños que han ido al mismo colegio, misma clase, mismos profesores. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un programa estándar y que el niño se tenga que adaptar a...? Porque la realidad te dice que hay niños que, si estamos ahora en octubre, tienen capacidad para asimilar y entender y dominar lo que se va a dar en octubre el año que viene, y niños que lo que diste en marzo no se enteraron muy bien. Entonces, ¿cómo casa lo nuestro? O sea, nosotros somos, por decirlo de alguna manera, somos agnósticos al curso escolar y a la edad del niño. O sea, que el niño me demuestre qué habilidades tiene y qué sabe y qué no sabe. Y a partir de ahí voy rellenando carencias y luego ya él avanza todo lo que sea capaz de avanzar. Entonces, a fecha de hoy, tal y como está el sistema escolar, pues, la mayoría de los niños que hacen Smartick van muy bien, muy bien. Pero es una forma, digamos, de entrenamiento a medida. Es como si tuvieras el mejor médico que te receta exactamente los alimentos que te van a ti bien. Es una forma de entrenar a medida, de forma inteligente, como complemento a la clase en grupo, digamos. Oye, perdona. Dices que sois muy frikis. ¿Cómo es posible que unas personas tan frikis vengan vestidos de primera comunión? No está mal. Eso contesto yo. Perdona. Ha sido protocolo. Ha sido protocolo. Siempre voy en camiseta de vaqueros, pero Perdona, no quería dejar mal a nadie. Protocolo. Vamos, nos podemos quitar la corbata en cualquier momento, no hay problema. Perdón. No, tenía una pregunta que era... ¿Cuál es el próximo paso? Es decir, ¿cuáles eran vuestras perspectivas de crecimiento, expansión? Nosotros ahora mismo tenemos miles de alumnos en 100 países y tenemos oficina en Boston, en México, Colombia y Sudáfrica, ¿no? Nuestro crecimiento viene de 2 vías. Vía producto, ahora mismo tenemos solo matemáticas, diversificar la cartera pues para captar nuevos clientes y para hacer también upselling, para venderle más a los que ya tenemos, ¿no? Comprensión lectora, al final en primaria los 2 pilares, o sea, un niño que domina la comprensión lectora y está cómodo con los números, en secundaria no tiene ningún problema. Entonces la comprensión lectora, llevamos trabajando ya como 2 años y yo creo que antes de marzo podremos sacar algo. Eso, por un lado. Bueno, sí, y tenemos más cosas, ¿no? Que no me vas a contar de momento. Bueno, con la incógnita. Lo vamos a sacar en breve. Son centros físicos. Queremos hacer la prueba con centros físicos, donde los niños vayan y hagan, hagan un programa como mixto, tiendas, casi como tiendas. De programación y matemáticas. Experiencia, que dice todo el mundo ahora, ¿no? Eso por un lado. Y luego vía expansión internacional. Al final nuestros mercados clave son Estados Unidos, México, Colombia, UK y Sudáfrica. Y ahí crecer más fuerte. Eso es básicamente nuestro crecimiento de aquí a los próximos 3 años. En relación al crecimiento, pues, estábamos hablando de modelos de negocio, yo creo que una de las partes importantes es el equipo. Entonces, ¿cómo tenéis estructurado el equipo? ¿Quiénes son vuestros perfiles y cómo hacéis para que lleguéis a esos diferentes mercados y compaginéis las diferentes partes de la empresa? Mira, pues el equipo lo es todo, básicamente, porque la tecnología se queda obsoleta y para empezar la tecnología ha sido desarrollada por el equipo, con lo cual, o sea, el equipo
yo y mis socios somos los que apretamos los tornillos de las ruedas, pero los que saben realmente todo... ¿Qué perfiles tenéis? Pues tenemos perfiles, mucho ingeniero, mucho matemático, mucho pedagogo, psicólogo y maestro. Y luego gente de marketing también. Entonces, más o menos, la empresa no es exactamente así, pero por simplificar. Un tercio son desarrolladores, que la mayoría, hay algún matemático, pero la mayoría son ingenieros. Un tercio es el equipo de contenidos, que son profes, psicólogos, pedagogos, matemáticos, etc. Y esos pues están haciendo, parametrizando nuevos ejercicios, estudiando todo. O sea, al final, ser un producto tecnológico te permite incorporar lo mejor de todas las tecnologías. Pues ves el método Singapur, lo estudian a fondo y después este ejercicio nos viene muy bien para enseñar la algoritmia de la suma, el concepto de la suma, las barras. O sea, entonces están continuamente escrutinando el mercado, incorporando esos ejercicios y pensando en la algoritmia, porque incorporar las cosas con sentido, ¿no? Atención al cliente es fundamental. Nosotros, bueno, los padres pueden contactar por chat, por email, por teléfono, y es importante, porque al final estamos hablando de niños y muchas veces te llaman para comentarte, oye, cómo va avanzando, cuál es el proceso. Oye, está aburrido porque le parece muy fácil o muy difíciles. Bueno, y nosotros tenemos capacidad de hacer cambios manuales también. Y luego, pues, marketing, comunicación, redes sociales, ahí para nosotros es una parte importante, porque el salir en medios, que afortunadamente pues, tenemos buena acogida, el salir en medios nos da mucha credibilidad, nos da visibilidad y nos hace llegar a las madres, sobre todo, más que padres, de forma muy natural. ¿Y la parte de llegar a 100 países? ¿Cómo coordináis esa parte de atención al cliente o diferentes culturas? Sí, en la empresa, casualmente, es mitad hombres, mitad mujeres. Casualmente, bueno, nosotros optamos siempre por coger a los mejores para el puesto que necesitamos, a los mejores dentro de los candidatos que tenemos. Y casualmente es así. O sea, nosotros vamos a... Digamos, nosotros es una empresa que requiere mucha innovación, mucha proactividad, mucho compromiso. Entonces, esto funciona si tienes a gente muy buena. Y además es gente muy motivada por retos intelectuales, no tanto por salario, que pagamos a precio de mercado, precio de mercado, pero los millennials, o sea, para muchos es su primer trabajo, ¿no? Más o menos para la mitad de la empresa. Entonces, tenemos 60 empleados. Y entonces, estos se mueven por retos intelectuales, o sea, por cosas difíciles, ¿verdad? Hay que pensar, llevarse semanas, más que porque les des un buen salario, ¿no? Entonces, este perfil, que es el que nos funciona y el que necesitamos, es al final lo que mueve la maquinaria de una empresa, de una startup tecnológica en educación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos perfiles de todos los países. Tenemos el grupo, la segunda nacionalidad mayor respecto a los españoles, pues son los venezolanos, lógicamente. Tenemos también como 5 norteamericanas, portugueses, tenemos gente de muchos sitios. Idiomas. ¿Cómo se gestiona la lengua vehicular, me parece que se dice, ¿no? Nosotros estamos tenemos 4 versiones, 2 en castellano y 2 en inglés. Inglés británico, norteamericano, español de España y una versión neutra latinoamericana. ¿Pero has hablado de portugueses también en el equipo? Sí, porque tenemos ya listo, la verdad es que desde marzo, la versión para Brasil, pero no nos da la vida. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuándo podemos... su comienzo de cursos en febrero, marzo, o sea que bueno, tenemos un poco de tiempo. ¿China, Rusia? Mira, joder, es que me lo preguntan mucho, y gente mayor, y tal, este producto para la tercera edad, tal. Al final somos una startup que afortunadamente nos va muy bien, crecemos un 40% cada año, vamos fenomenal, pero hay que tener foco, o sea, nuestros recursos son limitados, entonces hay millones de niños en el mundo. Al final mucho foco en los contenidos, en los idiomas, en el público al que nos dirigimos, etc. Te voy a hacer una pregunta más. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de los profesores, pero ¿cuál es el rol de los padres? Porque en principio, por lo que has dicho, tiene que ser una herramienta autónoma, que el niño de alguna manera lo siga. Pero el padre, ¿qué juego...? En nuestro caso, en el caso de Smartick, el niño tiene que hacer los ejercicios solo. Porque al final es un algoritmo inteligente. Si el niño recibe ayuda, está desvirtuando el algoritmo. La algoritmo piensa que ya lo sabe y lo que va a hacer es
poner el contenido cada vez más difícil. Entonces, llega un momento que él no casa. Entonces, necesita ayuda del padre. Oye, se me ha puesto algo que no sé, le ayuda a resolver y con lo cual entras en bucle. Entonces, los padres, cuando digo padres, en realidad, y yo no me meto tampoco en temas de género, pero en realidad son las madres. O sea, hoy en día, las que están encima de la educación de los niños, bueno, hoy en día y siempre, la educación de los niños son las madres. Entonces, nuestro público es más femenino que masculino, ¿no? Y ya no me meto en eso. Pero la realidad es que las que están encima de la educación de los niños son las madres, ¿no? Entonces, el rol de las madres es, oye, que el niño, asegurar de que esté concentrado y no se levante ni cambie de pestaña y se ponga a ver otras cosas y tal, pero vamos, estar por ahí alrededor y luego recibe un email, en cuanto termina, vamos, a los 2 segundos. Está conectado de las 6:15 a las 6:45. Ha hecho esos ejercicios, este número de ejercicios, esos temas, tantos bien, tantos mal, y una valoración nuestra. Y luego, iba por ahí. Claro, y luego tiene su propia web con su usuario y contraseña, donde puede ver exactamente qué ejercicio que ha respondido a lo largo de años y gráficos de evolución. O sea, tiene muchísima información que no tienes en el colegio o en una academia. Yo lo he visto y una de las cosas que más me sorprende es que todos estamos acostumbrados a trabajar con cuadros de mando. Los niños de Smartick no saben qué es un cuadro de mando, pero tiene una evolución por semaforización de cada día, qué nivel han tenido, qué resultados, pero lo manejan ellos y además tienen unas recompensas. Entonces, cuando lleguen a una empresa y les abren un cuadro de mando, llevarán 10 años trabajando con cuadros de mando sin que lo sepan. Es una cosa que es curiosa. Bueno, hay que decir que Jorge es cliente desde hace 10 años y es el mejor vendedor de Smartick. Sí, la verdad es que los niños lo disfrutan y esta parte autónoma es absoluta. Tú los dejas a los niños y los niños se lo enganchan, pero bueno, venimos para que lo cuentes tú. Nosotros al final, o sea, ¿cuál es nuestra pasión o cuál es nuestra visión? Yo estoy convencidísimo de que un niño, o sea, digo niño, niña, ¿no? Con una buena base de matemáticas tiene un mejor futuro. Y yo no digo que tenga que estudiar algo relacionado con matemáticas. No tiene que, oye, todo el mundo tiene que ser ingeniero, ni arquitecto, ni lo que sea, ¿no? Pero lo que yo digo es que elija libremente a lo que se quiere dedicar. Oye, que quiere ser pintora, abogada, que cada uno haga lo que quiera. Pero que por lo menos no te pongas a la línea de salida ya limitados, como no perdí el salto a las matemáticas en quinto, ya todas estas puertas se me han cerrado. Pues esa es mi lucha y eso es Smartick. Entonces, ¿qué hacemos? Pues base en matemáticas, pero trabajamos muchísimo la lógica, el razonamiento, hay muchísimos problemas de enunciado, una sintaxis muy compleja en el colegio. La sintaxis es muy simple, los niños escanean, si están dando multiplicaciones, escanean los textos, cogen las cifras, multiplican y en el 95% de los casos es correcto y ni se ha leído el enunciado. Eso en Smartick no funciona. Luego, tiene programación también, la programación para estos niños va a ser fundamental, no todo el mundo tiene que ser programador, pero por lo menos tener unas nociones básicas, ¿no? Entonces, nosotros al final desarrollamos esa forma de pensar lógica, esa estructura mental que te va a ayudar de mayor a enfrentarte a cualquier problema. Te enfrentas a un problema grande y es un problemón. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de dividirlo en pequeños problemas y además saberlo secuenciar. Pues primero hago esto, luego hago esto. Entonces, eso es muy fácil educar desde pequeño. El de mayor es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros, al final esa es nuestra visión a largo plazo, ¿no? Y usamos las matemáticas, pero bueno, pues es una herramienta muy, muy buena para eso. Bueno, se nos va el tiempo, nos quedaríamos otro rato más. Si me permites, por resumir, o sea, yo creo que esto que has dicho al final, ¿no? Enseñar a aprender. O sea, yo creo que Smartick es una herramienta que enseña a aprender, que lleva a cada niño a su punto máximo de competencia, continuamente le está retando. Es una herramienta digital de futuro y que está poniendo en manos de los niños pues ese desarrollo personalizado que cada uno necesita. Cada uno le da lo que necesita y le exige a todos. No sé si quieres completar algo más. Si no, Javier. Nada, yo de verdad agradecidísimo del premio, del reconocimiento para nosotros. Bueno, pues llevamos 10 años en esto con mucho esfuerzo. La gente ve la parte final y ve emprendedores de éxito, pues Facebook, etcétera, y detrás hay una labor de muchos años de jugarte todos tus ahorros, mucho esfuerzo personal, etcétera,
Y yo agradecidísimo, pero no solamente por el lado personal, sino por el lado de los niños. Recibimos unos testimonios, os contaba antes, un padre, un caso muy notorio, ¿no? Un padre que nos escribió que la niña llegaba todos los días a clase llorando a casa llorando, que no quería ir al colegio. Entonces, en una tutoría a los padres les llegaron a decir, una niña de 10 años, le llegaron a decir que su hija jamás podría ir a la compra sola. Entonces, tú imagínate, como padres, o sea, se te cae el mundo. Porque en su vida aprendería a multiplicar, a dividir. Empezó con Smartick y ese curso a los 8 o 9 meses terminó con un notable. Pero no por Smartick, sino porque al final esa niña lo que le estaba pasando es que no entendía bien el concepto de unidades, decenas, etc. Es algo muy simple, pero que el sistema muchas veces, cuando la educación no es personalizada, pues es complicado. O sea, un profesor hace lo que humanamente puede, pero no puede atender a todos, ¿no? Entonces, dar las gracias por el premio, porque hay un lado humano, o sea, aparte de ser una empresa y tener fines de lucro, obviamente, pero tiene un lado humano y es muy gratificante, porque recibimos emails, muchos, todas las semanas, que le hemos cambiado el futuro a muchos niños. Entonces, bueno, pues, oye, de verdad agradecidísimo por este premio y por haberme escuchado. Fenomenal.